parece que aquellos que trabajamos en los medios de comunicación y que tenemos no solo la lectura pública, sino la lectura privada, hemos aprendido a esta altura que la pluralidad y diversidad de fuentes de información está una de las claves de la democracia, digamos. Es bastante obvio para cualquiera que analice la situación que en los procesos más graves de la historia argentina, podríamos mencionar la dictadura militar, la guerra de Malvinas o algún otro tipo de suceso histórico importante, uno de los primeros puntos con que el poder intentó disciplinar y convencer a la población de que estaba bien lo que estaba haciendo, cuando era obvio que estaba mal, es el control de los medios. Hoy, cuando los medios son controlados por holdings muy grandes, en algunos casos incluso con capitales internacionales detrás, está absolutamente claro que es fácil manejar la opinión pública en la medida en que hay concentración de medios, y que es muy difícil cuando hay una pluralidad muy grande. El aire por el que circulan las ondas de radio y televisión no es privado, porque el aire no es de nadie, sino que está manejado por el Estado. Por ende, el Estado en cualquier país del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Italia o en Francia, países que no tienen modelos socialistas, controla de manera muy clara y licita, es decir, le da la explotación por un tiempo a determinados grupos las radios que funcionan y los canales de televisión que funcionan. Por ende, que el aire por el cual se radiodifunde o se teledifunde la información, que después es un patrimonio necesario para la población, sea controlado por el Estado, no solo es una obligación, sino que también es una necesidad de un Estado. Es esencial en la democracia, que es que no existan los conglomerados de medios. Si una empresa es dueña del diario de mayor tiraje, de uno de los canales de mayor competencia, de una de las radios de mayor cantidad de oyentes, de una FM con la mayor cantidad de oyentes, de una agencia de noticias, de otros diarios del interior, de un importante servidor de cable, etcétera, la opinión que todo ese arco de medios está formando sobre la población es muy claramente manipulada. Consiste en una manipulación de la información pública, y me parece que cueste lo que cueste, o costare lo que costase, es deber del Estado legislar al respecto. Y es obvio que va a pasar, lo que ha estado pasando, es que va a encontrar de partes de esos pools, que son mediáticos, que son económicos y que son finalmente ideológicos, una oposición mucho más fuerte que incluso de la que encuentre en el propio ámbito de la política. Es obvio que al juego de intereses iniciales de los que salen perjudicados se pliega una parte de la sociedad que, influenciada por los medios y tal vez por sus propios enconos políticos hacia la actual administración o cualquier otra administración, juega un partido que no tendría por qué jugar, y en todo caso juega un partido desinformadamente, porque los cambios de la ley de radiodifusión pueden afectar intereses económicos de empresas, pero de ninguna manera van a afectar a los consumidores de medios, más bien al contrario, les van a beneficiar, le van a ampliar el menú y van a hacer que la información no sea, como es hoy, en general manejada por grandes grupos de poder asociados siempre a otros grandes grupos de poder. La libertad que tanto pregonan los amigos de la política de mercado consiste en que haya muchas opciones entre las que uno pueda elegir independientemente de cualquier otro estímulo. Si hay 2 productos que comprar en un supermercado, la libertad es muy reducida. Si hay 200, que eso sería la libertad de mercado, hay muchísima mayor libertad. Pero si además todos tienen las mismas posibilidades de difusión y de promoción, esa libertad es muy clara, porque puede haber 200, pero que uno conozca solamente 2. Estadísticamente, una población mejor informada decide mejor sobre su propio futuro, y una población mal informada decide peor sobre su propio futuro. No sé, no puedo hablar por el total de los periodistas, no me gustan las generalizaciones. Supongo que hay algunos periodistas que trabajan en algunos medios que los pueden presionar más, o ellos tengan la fantasía de que los pueden presionar más si se pronuncian de tal o cual manera. Me gustaría pensar que el periodismo también es una profesión que permite pensar independientemente de los intereses corporativos, pero es evidente que los intereses corporativos pesan, y de manera muy elocuente. Hay en algún momento, cuando se tensionan las fuerzas, en que tarde o temprano hay alguien que te reclama pertenencia. Y la verdad que lo bueno sería que esa pertenencia sea la que reclama la propia conciencia, no el que paga el sueldo o no el que da el trabajo, sino en temas centrales la propia conciencia, que no tenga que ver con intereses económicos, sino con lo que uno después le podría contar con orgullo, ¿no?, a sus hijos, o con aquello que se lleva a la almohada cuando va a dormir.
Cuando escucho a la CIP, escucho a los dueños de los grandes medios que silenciaron todo lo que pasaba en Argentina durante la dictadura militar y jamás se pronunciaron al respecto. Cuando escucho a las grandes entidades que defienden la libertad de prensa, pienso que defienden ante todo la libertad de empresa. Y recuerdo con buena memoria que cuando, por ejemplo, Jacobo Timerman, director del diario La Opinión, de ambigua relación en rigor con los militares, que fue secuestrado y torturado por la dictadura militar y ganó un premio muy prestigioso en Estados Unidos por su labor de denuncia de las violaciones de derechos humanos en Argentina, la CIP y los dueños de los diarios de Argentina se opusieron a ese premio y fueron y lo acusaron de trabajar para agentes extranjeros en público en Estados Unidos. Si cuando recuerdo el historial de las entidades que dicen defender la libertad de prensa en la Argentina, la verdad que lo que siento es náuseas. Que se ponga en discusión el tema de los medios ya de por sí es bueno y si se aprueba una nueva ley por consenso me parece también muy bueno, ¿no? Los periodistas pertenecen, y los dueños de medios, a corporaciones que pueden expurgar la vida de todos, menos la propia, y que se empiece a cuestionar el rol de los medios y que sobre todo el que consume medios, el que lee diarios, el que mira televisión, el que escucha radio, el que consume noticias por internet, pueda tener un espíritu crítico respecto a aquello que está consumiendo, me parece central, ¿no? Hay mucha gente que creció pensando que si lo dice el diario es verdad, si salió por televisión es cierto, si lo escuchaste en el noticiero de radio tiene que ser así. Y me parece que tratar de cuestionar ese pensamiento mecánico y acrítico de por sí es un bien social. No todo lo que sale en los diarios es cierto, no todo lo que se dice por televisión es verdad, no todo lo que informa la radio está desteñido de intereses propios.